Bienvenidos a la primera parte de recopilación de trucos de PUBG Mobile. Ah, caray, eso sí me interesa. Este es un top 10 de trucos de PUBG que todo el mundo los conoce o no los conoces. Quizás estás empezando a jugar y quieres saber cómo empezar y ser un pro player. Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, pero... En PUBG Mobile la caída es lo más importante, ya que cuando llegamos al suelo y tener un tiempo de caída rápido es muy esencial, debido a que llegas, looteas, abres puertas, looteas, abres puertas, looteas, abres puertas, looteas, abres puertas y no encuentras nada. Y caer al principio es una muy buena opción para adelantar a los enemigos. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Vemos antes de botarnos del avión en PUBG Mobile, cuando ya estamos ahí en el avioncito yéndonos a botar, tenemos que tomar varias cosas en cuenta antes de llegar al límite en el que se abre el paracaídas. Primero, si el paracaídas está sin abrir, puedes inclinarte hacia adelante con el joystick haciendo una pequeña inclinadura como de 45 para caer en picado y tomar una mayor velocidad. Esto consigue que te desplaces por el mapa y caigas más rápido que los demás jugadores. Esto es un buen truco para caer súper rápido y poder lootear todo. Segundo, tienes la opción de usar el stick de mando hacia abajo para inclinarte de forma paralela a la horizontal del terreno. Vamos, como si fueras un pájaro volando. De esa forma te desplazarás a más distancia por el mapa, aunque tardes un poco en caer. Este truco funciona muy bien para cuando quieres recorrer una larga distancia al punto que tú marcaste. Es decir, te acercará un poco más a tu destino. A ver, ¿qué pasó? Bueno, en la siguiente imagen te enseñaré cómo es que tienes que saber las zonas ideales de la trayectoria del avión. Los círculos de color rosa son los sitios perfectos para que puedas aterrizar con el paracaídas a una muy buena trayectoria del avión. Las flechas en blanco nos indican qué tan apta está la zona ideal para ir a la zona de aterrizaje, es decir, perpendicularmente puedes ir a esas zonas. Las franjas azules nos indican toda la extensión del mapa al que podrías llegar con facilidad sin ningún esfuerzo alguno. Bueno, dejando atrás la entrada ahí abierta de puertas, cerrada de puertas y no encontrar loot, te voy a enseñar un truco que es muy importante, ¿no? Cuando te están franqueando, te están disparando y tú tienes que correr y correr a zona, digamos. No corras como un loco, muévete de una forma inteligente. Trata de que el stick se mueva de lado a lado para que tú puedas moverte y no te den el tiro. Cuando corras, siempre trata de ver a tus alrededores si tienes algo para cubrirte o por lo menos hacerte un cover esencial para que no te den. Puede que haya enemigos adelante, atrás o incluso al costado. Si es que corres, siempre ten seguro un punto de referencia para que tú puedas estar ahí y tener cómo cubrirte. Alto. Si tú estás rankeando o intentando subir de nivel un poco más rápido, ¿no? Nunca saltes en zonas donde son demasiado pobladas o incluso donde ves población así un poco grande. Habrá más loot, pero también de la misma forma habrá más posibilidades de que caiga más gente. Incluso la posibilidad de que mueras al inicio con solo caer. Solo trata de buscar alguna zona que esté cerca o zonas pequeñas donde no haya tanta gente, o incluso trata de irte lo más alejado por donde no pasó el avión para que tú puedas lootear tranquilamente en equipo o en algún caso solito sin ella. Yo creo mis propias opciones. Bueno, como siguiente punto tenemos la calidad de gráficos. Tener los gráficos en alto no nos asegura una buena visibilidad a nuestro enemigo, por lo que es recomendable siempre tener los gráficos en bajo y la tasa de cuadros siempre tenerla a lo más alto. En mi caso este es extremo. También tenemos los estilos extravagante, clásico, realista, suave o película. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es también tener deshabilitada la opción de suavizar las texturas. Esto solo aumenta el consumo de batería y por lo que si juegas varias horas esto no es beneficioso. El brillo podemos tenerlo a nosotros a nuestro gusto, en mi caso es 150.
Para ajustar automáticamente la configuración de los PPS, siempre tenemos que tener habilitada esta opción. En caso de que tengamos lag, automáticamente se reducirá para que mejore más la fluidez del juego. Como siguiente punto, aprende a jugar con rotación. Jugar con rotación te facilitará muchas cosas, como la velocidad al momento de mover cámara o la pantalla. Incluso cuando tú apuntas, mejorará tu retroceso. Si es que tú no le controlas bien con el dedo al deslizar, podrás mover el teléfono inclinándolo y será un poco más fácil para tú apuntar a los enemigos. Tendrás una mayor velocidad al momento de encuentro cercano. Para habilitar esta opción tendrás que ir a básico y habilitar la rotación si todavía no lo sabes. También puedes configurar la sensibilidad de rotación. Te vas hasta el fondo y encuentras la sensibilidad. Al último, al final de todas las sensibilidades, encontrarás la sensibilidad de rotación. Esto dependerá de cómo tú te vayas adaptando. Puedes probar diferentes configuraciones y eso dependerá ya de cómo tú te acomodes y cómo te sientas mejor para obtener un juego más fluido. Verifica si la asistencia de objetivo está habilitada, ya que tener una asistencia buena o una puntería buena en un teléfono táctil es un poco difícil, ya que no es tan preciso como un mouse. Esta opción te ayudará a eliminar enemigos más rápido y también te ayudará a que los tiroteos de media distancia y larga distancia sean un poco más precisos. Para habilitar esta opción, nos tendremos que dirigir a configuraciones en el apartado de básico. Ahí encontraremos la opción de habilitar mira asistida. Si la tenemos deshabilitada, pues inmediatamente tendremos que habilitarla. Por último, si estás solo en la pradera y quieres enemigos, pues hazla de bot. Trata de disparar entrecortado 1, 2 o 3 veces seguidas o entrecortadas, como te digo. Así encontrarás que enemigos que estén cercano tuyo te encuentren, pero también puede ser una trampa, ¿no? Si tú no estás preparado o estás solo o incluso te pueden caer en un escuadrón, por eso es un truco con trampa, pero no todo es perfecto, ¿no? La cuestión es que si tú estás listo para enfrentarle, tranquilamente podrás hacer una emboscada. Un precio razonable. Bueno, no sé si fueron 5, 6 o incluso 10 tips. La cuestión es que pude traer la primera parte. Dale like y suscríbete para la segunda parte, que nos veremos muy pronto. Y recuerda, lootea y abre puertas con mucho cuidado. Chao.